El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Muy buenas tardes, honorables concejales. Un saludo muy especial para ustedes, para nuestra presidenta, los medios de comunicación, nuestra secretaria y para María Fernanda, de nuestra Secretaría de Hacienda Municipal. El día de hoy, en esta reunión que nos convoca en la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, tenemos como propósito adelantar sesión del primer debate del proyecto de acuerdo de la estampilla pro hospital. Este proyecto de acuerdo fue asignado al concejal Jaime, ¿cierto? Rocky, listo. Fue asignado al concejal Carlos Mario a través de resolución expedida por la mesa directiva. Entonces, no me voy a extender más, quiero dar la palabra entonces a nuestra secretaria para que verifique el quórum y lea el orden del día. Bueno, cordial saludo a todos los presentes y a la comunidad, siendo entonces hoy jueves 2 de diciembre del 2021, las 4:10, estando en sesión de comisión permanente, Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda. Voy a proceder entonces con la verificación del quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Presente. Concejal Daniela Monera Medina. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 3 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. La concejala Daniela Monera Medina no se encuentra, al igual que el concejal Wilson de Jesús Agudelo, que tampoco está en la sesión de comisión el día de hoy. Bueno, voy a leer entonces el orden del día para este primer debate. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión de aprobación del orden del día. Tercero, intervención del concejal ponente, Carlos Mario Pérez Ruiz. Cuarto, intervención de la secretaria de Hacienda, la administradora María Fernanda Álvarez Pérez. Quinto, primer debate del proyecto de acuerdo número 42 del 11 de noviembre del 2021, por medio del cual se adopta la estampilla pro hospitales públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros y se derogan otras disposiciones que le sean contrarias. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 3 votos a favor. Listo, entonces, verificado el quórum y ya aprobado nuestro orden del día, debo manifestarle también a la comunidad que hoy asumo yo la presidencia de esta comisión, en atención a que la concejala Daniela nos informó que se demora para llegar a la sesión, pero estará acá con nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, quiero dar la palabra a nuestro concejal ponente, Carlos Mario Pérez Ruiz, para que haga lo pertinente con respecto al proyecto de acuerdo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial para María Fernanda, nuestra secretaria de Hacienda, que nos acompaña, concejales de las otras comisiones. Bueno, como decía Edward, a mí la presidenta me encomendó el proyecto de acuerdo número 42, por medio del cual se adopta la estampilla pro hospitales públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros y se derogan otras disposiciones que le sean contrarias. Bueno, el objeto como de este proyecto de acuerdo es prácticamente casi que pegar una ley nacional que autoriza a la Asamblea de Antioquia a cobrar esta estampilla. Esta estampilla pues se venía cobrando, pero hubo una ordenanza, la ordenanza 25/2001, que esta fue pues derogada. Entonces el municipio no tenía al caerse pues esta ordenanza, en el acuerdo 57 del Código de Renta, el municipio no tiene ningún soporte para seguirla cobrando, entonces se cayó. Entonces, al mismo tiempo, el Estado sacó una ley, que es la ley 2028-2020, donde autoriza a las asambleas para que cobren esta estampilla, que era el 1%, y se sigue cobrando otra vez el 1%. Entonces, pues como a grosso modo entonces yo le doy la palabra a nuestra secretaria de Hacienda para que
para que nos exponga el proyecto de acuerdo y si tenemos alguna duda. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal, entonces tiene la palabra nuestra secretaria de Hacienda, la doctora María Fernanda. ¿Cuál? Este. Perfecto. Gracias, concejal. Muy buenas tardes para los concejales que nos están acompañando en este momento, el equipo de comunicaciones. Hoy nos atañe en este recinto el estudio del proyecto de acuerdo para la adopción de la estampilla pro hospitales públicos. Esta estampilla se venía aplicando en el municipio mediante que fue adoptada a través del Acuerdo Municipal 057 de 2014, que es nuestro Código de Rentas. Actualmente está vigente. ¿Qué pasó con esta estampilla? Fue derogada por la Ley 2028 en el año 2020. Al ser derogada, no teníamos piso jurídico, argumento jurídico para seguirla cobrando. Es así como el municipio de San Pedro de los Milagros deja de realizar esta deducción en los diferentes contratos porque a través de una consulta que le realizó la Secretaría de Hacienda a la asesoría jurídica, efectivamente se demuestra que no tenemos sustento jurídico para ese cobro porque la misma norma dice que la ordenanza del 2001 es derogada. En ese sentido, todos los acuerdos municipales que la hayan adoptado no tienen validez. Vamos a estudiar entonces como por pasitos, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, para entender qué es la estampilla pro hospitales públicos, tenemos que remitirnos al capítulo 18 del Acuerdo 057. Entonces, ahí lo estoy proyectando. El capítulo 18, muy puntual, nos decía que hay una autorización legal para ese cobro. ¿Cuál era esa autorización legal? Pues la que nos daba la Ordenanza 25 del año 2001, emitida por la Asamblea Departamental de Antioquia, y que adoptaba la estampilla y permitía ese cobro, ese recaudo en las diferentes entidades como el municipio de San Pedro de los Milagros, con una destinación específica. ¿Cuál es la destinación de este recaudo? Casi que es un recaudo a favor de terceros. Del 100% de la estampilla, el 80% se realizaba como transferencia a la Tesorería Central del Departamento de Antioquia. Y ellos tenían unas destinaciones específicas. Entonces, en el artículo 160 del Acuerdo Municipal 057 aparece la destinación y claramente expresa: el producto de la estampilla de que trata este artículo será de la siguiente manera: 80% para programas y proyectos que el gerente de la empresa social que es del gerente de la empresa social presente del departamento. Es decir, nosotros de cada 100 pesos que recaudábamos, girábamos a la tesorería del departamento de Antioquia 80 pesos. Es una transferencia, un recurso neto que se les garantiza cuando nosotros realizamos un pago a un contrato de suministro, prestación de servicios, obra pública, y realizábamos dentro de los 3 primeros días siguientes la transferencia al departamento. El otro 20% que se hacía claramente indica que es para destino único y exclusivo al Fondo de Pensiones Municipales, que esto está regulado por la Ley 863 del 2003 y está vigente esa ley, hay que respetarla. Si ustedes en este momento me preguntan, bueno, ¿nosotros tenemos pasivo pensional directo? Sí, contamos con 6 pensionados directos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros les pagamos su mesada cada mes y dependen única y exclusivamente del municipio de San Pedro de los Milagros. Ese 20% es el recurso con lo cual nosotros garantizamos ese pasivo pensional. Ahora bien, también tenemos otros pasivos, como lo es las cuotas partes jubilatorias, donde el municipio tiene que aportar una pequeña cantidad a la pensión de determinadas personas. Tenemos con Pensiones de Antioquia, tenemos con EPM y, como ustedes pudieron apreciar en el presupuesto que se les relacionó y que fue recientemente aprobado, para el año 2022 cancelaríamos un poco más de 184 millones por cuotas partes, estaba discriminado el rubro cuotas partes mesada pensional.
¿Con qué recursos los financiamos? Con el 20% que obtenemos de este recaudo, que también es el 20% de la estampilla Procultura. Entonces, cada que nosotros realizamos una retención, automáticamente parametrizamos el sistema para que el 80 sea como un recaudo a favor de la gobernación de Antioquia y el 20 vaya a alimentar directamente el Fondo de Pensiones Municipal. Estaba así discriminado en el capítulo 18, pero había algo muy importante, y es que también habían unas exclusiones que no estaban y que no se permitía su deducción. ¿Cuáles eran esas? Puntualmente, miren que el acuerdo no nos va a decir exentos, pero en base gravable podemos identificarlos. La base gravable está constituida por el valor del contrato suscrito, factura y cuenta de cobro que pague en la Secretaría de Hacienda, excepto ahí es donde nosotros no realizábamos la deducción. ¿A quiénes no? Nómina de salarios, viáticos, prestaciones sociales, contratos por prestación de servicios personales y honorarios del Consejo Municipal, contratos celebrados con entidades oficiales, juntas de acción comunal, ligas deportivas, etcétera. Estos estaban exentos del cobro de la estampilla. Pero quienes sí, los contratos de obra, los suministros, tenían esta deducción y ya ustedes conocen cuál era la distribución. Era el 1%. Ahora bien, vamos a pasar. ¿Qué pasó el 24 de julio de 2020? La ley 2028, en este artículo 9, lo que hace es derogar. ¿Y qué dice? Artículo 9, vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las leyes que autorizan a la Asamblea Departamental para emitir estampillas. Quiere decir que ese artículo 9 derogó la ordenanza mediante el cual teníamos adoptada la estampilla en el capítulo 18 de nuestro Código de Rentas. A partir de ese momento, el municipio no empezó a realizar la deducción de la estampilla Prohospital porque no teníamos sustento jurídico. Hasta tanto que pasara, concejales, hasta tanto la gobernación con esta misma ley, porque esta ley deroga pero autoriza. Entonces esta misma ley dice, por el cual se autoriza la Asamblea del Departamento para emitir la estampilla Prohospitales. ¿Qué le estaría diciendo en ese primer artículo? Ustedes como asamblea podrán autorizar la emisión de la estampilla Prohospitales y limítese a una cifra y se las dan puntuales. ¿Quién lo hace? El Congreso de la República y lo sanciona el presidente. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar, solo hasta diciembre, que es la ordenanza número 41, el departamento de Antioquia emite la estampilla Prohospitales públicos. Y es a través del código del estatuto de rentas del departamento que se establece este nuevo cobro y entonces ya vamos a mirar de qué se trata. El 16 de diciembre, ordenanza número 41, dicen, de acuerdo a la ley 2028, nosotros como asamblea autorizamos a los municipios para que hagan efectivo este recaudo y trae unas destinaciones de ley que es lo que les estaba comentando el concejal Carlos Mario. Básicamente lo que se hace es exactamente pasar lo que está en la ordenanza. Ya vamos a mirar entonces de qué se trata. Este es el marco jurídico del proyecto de acuerdo. Ahora bien, comencemos entonces. ¿Qué tiene el proyecto de acuerdo? Primero, artículo primero, adoptas en el municipio de San Pedro de los Milagros la estampilla Prohospitales públicos, pero es muy importante decir, autorizada por la ley 2028 de 2020 y la ordenanza 41 de 2020. Artículo segundo, hecho generador, es exactamente el mismo hecho generador que trae la ordenanza. Toda cuenta u orden de pago a favor de personas naturales, jurídicas y cualquier otra forma de asociación jurídica que efectúe el municipio de San Pedro de los Milagros y sus entes descentralizados, provenientes de actos como contratos, pedidos y o facturas. Aquí es muy importante aclarar que se grabarían absolutamente todos los contratos. Prestaciones de servicios, suministros, obra pública, tanto de consejo, personería y administración central,
porque no hace una diferencia entre los organismos de control. Simplemente dice los que sean pagados y que sean suscritos con el municipio de San Pedro de los Milagros. Pero también la norma trae unas exclusiones y ya las vamos a mirar de qué se trata. La tarifa se sostiene. La tarifa es del 1% y esa es la que traíamos desde incluso la ordenanza del 2001. Base gravable. Todo valor de cuenta y orden de pago a favor de personas naturales, jurídicas y cualquier asociación. Se entiende que el valor es antes de IVA. ¿Cuál es el sujeto activo? Nosotros, municipio de San Pedro de los Milagros, el encargado de realizar el recaudo y la deducción. ¿Quién es el sujeto pasivo? A quienes nosotros le vamos a practicar esa retención, es decir, quienes celebren un contrato con nosotros o quienes sean beneficiarios de un pago que les realice la tesorería municipal. Ahora sí es bien importante artículo 8, exclusiones. Teniendo en cuenta el artículo 302 de la ordenanza 41 de 2020. Este artículo es el que nosotros transcribimos para este proyecto de acuerdo, donde las exclusiones las fija directamente la Asamblea de Antioquia. ¿Y cuáles son? Se exceptúan del pago de la estampilla lo siguiente: las cuentas u orden que provengan de contratos y convenios celebrados con entidades oficiales, juntas de acción comunal, ligas deportivas inscritas que acrediten la existencia ante Indeportes, es decir, que estén legalmente constituidas, prestatarios del Fondo de Vivienda, contratos de empréstitos, los contratos de servicios públicos y los de telefonía móvil que suscribe el municipio de San Pedro de los Milagros y sus entes descentralizados para el funcionamiento de la entidad, los que celebren las entidades estatales que presten servicios de comunicaciones cuyo objeto sea la adquisición y suministro de equipos, así como los pagos realizados por caja menor o fondos fijos, los anticipos o avances a los funcionarios públicos. Nosotros no manejamos caja menor, el municipio de San Pedro no tiene caja menor, entonces no nos aplica. Igualmente, los pagos por salarios, viáticos, prestaciones sociales, horas cátedra, los pagos de servicios públicos a cargo del municipio, aquellos que se efectúen en cumplimiento de sentencias judiciales o actas de conciliación y los contratos de prestación de servicios. Y aquí es donde hay una particularidad. Son exentos solo los que no superen las 145 VT, unidades de valor tributario. En ese sentido estaríamos hablando de la mayoría de los contratos de prestación de servicios que tenemos, por ejemplo, promotores deportivos, promotores culturales, todas las personas que nos colaboran con el tema de funcionamiento. El funcionamiento operativo estaría exento porque no superarían este valor por cargo mensual. Cuando ya supere este límite, pues entonces procedería la Secretaría de Hacienda a efectuar la respectiva deducción del 1% del valor facturado. El artículo 9 es exactamente el que trae la misma ordenanza. ¿En qué se va a destinar? ¿Y por qué de cierta manera teníamos que colocarlo? Porque si bien es cierto, sobre el 80% nosotros no vamos a tener control porque le vamos a hacer una transferencia al departamento y es la tesorería del departamento que se va a encargar de hacer la distribución. Es muy importante que quede explícito para qué se está garantizando ese 80%, independiente de que estamos realizando una transferencia. El primero es para el mantenimiento, ampliación y remodelación de la planta física. Por supuesto, acá solamente aplica para hospitales públicos. Adquisición, mantenimiento y reparación de equipos requeridos por los diversos servicios que prestan las instituciones hospitalarias a que se refiere el artículo anterior. Dotación de instrumentos para los diferentes servicios, compra de suministros, compra y mantenimiento de equipos requeridos para poner en funcionamiento áreas como laboratorios, tecnológicas que se requieran para el cabal funcionamiento de los hospitales públicos. Adquisición y mantenimiento de nuevas tecnologías a fin de poner a las diferentes áreas de los hospitales, caso puntual, unidades de diagnóstico, unidades de cuidados intensivos, de urgencias, que en este momento es tan importante que tengamos los hospitales con todos los equipos, porque la pandemia, si algo nos dejó, es que Colombia estaba supremamente atrasada en salud pública.
y nos sorprendió una pandemia en donde nos tocó a todos, específicamente al Estado, utilizar recursos para hacer en menos de 2 años lo que llevaba años sin hacer, que era dotar los hospitales con todos los equipos de tecnología para garantizar la atención de la población. El parágrafo, entonces, es de conformidad con el artículo 47 de la 863 del 2003, es una norma vigente, donde establece puntualmente cómo se van a financiar el pasivo de las entidades territoriales. Se percibirá el 20% con destino al fondo de pensiones municipales. Acá dice departamental, pero en su proyecto de acuerdo ustedes lo pueden verificar y es al fondo de pensiones municipal. Que acá aparece claramente con destino al fondo de pensiones municipales, porque este es el proyecto de presupuesto que yo ya lo tenía, el proyecto de acuerdo que lo tenía previamente organizado. Ahora bien, noveno, transferencia. ¿Cuánto dispone la Secretaría de Hacienda para realizar esta transferencia? 3 días hábiles. Esto también lo trae la ordenanza. Siempre lo hemos cumplido. La Secretaría de Hacienda ha sido muy puntual con los pagos, porque cuando los órganos de control nos requieren y nos empiezan a verificar todo lo que son transferencias corrientes, que esto se cataloga como una transferencia corriente, nosotros debemos darle cumplimiento a lo que establece la normatividad de los 3 días hábiles de cada mes. Los agentes de retención, pues el municipio y sus entidades descentralizadas actuaremos como agentes de retención ante quienes los sujetos pasivos de la estampilla. 11º, entonces ya es el periodo gravable, declaración y pago. La declaración de la estampilla pro hospital es diligenciada y firmada por el representante legal de la entidad y quien hace sus veces de contador público, certificando la base gravable y sobre ella la aplicación del 1% para la transferencia del 80% al departamento y el 20% al fondo de pensiones municipales. Como les comentaba, concejales, esto es un proyecto normativo. Este proyecto de acuerdo es muy parecido a la tasa pro deporte y recreación, en donde ya de una vez nos estaban dando las condiciones, la destinación, el porcentaje, y no nos están ni siquiera diciendo, ustedes pueden adoptar el 1, 5 o 2, es puntual que dicen, el 1% será con destino a la estampilla pro hospitales públicos. Si tienen alguna otra inquietud. Muchas gracias, María Fernanda. Entonces, paso a darle la palabra a los concejales si tienen dudas. Adelante, concejal Jaime Zapata, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente de la comisión. Un cordial saludo para las personas que nos siguen a través de los medios, para los compañeros que se encuentran acá en el recinto. María, una pregunta de forma. ¿Por qué hace referencia a hospitales sabiendo que solo hay uno? Pues ese tema de la pluralidad es como de forma, como esa pregunta pues que me surge ahí. Y la otra, bien sabemos que por una ordenanza departamental se habían creado las ESES, entre ellas pues la de San Pedro, que el Consejo de Estado anula esa ordenanza y que entonces la ESE pierde el carácter de empresa social del Estado y hoy se reconoce como un ente privado. Aplicaría de todas maneras esta estampilla y no hay ninguna implicación jurídica al acceder a aplicar esta disposición. Muchas gracias. Otro concejal. Estamos bien, entonces María Fernanda. Don Jaime, adelante.
Asamblea pueda estipular que el municipio cree un nuevo impuesto para el desarrollo local o en el desarrollo de ese impuesto a nivel local. Él lo puede hacer para nivel departamental. Nosotros en el municipio sí lo podemos crear porque el municipio es autónomo dentro de los términos de descentralización fiscal. Ojo, miren lo que voy a decir, ¿cierto? Ojo pues lo que voy a decir. Y mucho menos que nosotros cobremos el 100% y le tengamos que dar el 80% al departamento. Acaba de dar un concepto la Corte Constitucional de la no obligación, espero que los abogados investiguen eso, de la no obligación de los municipios de ceder de sus impuestos a otros entes territoriales. Acaba de salir eso de la Corte Constitucional. Entonces, los abogados de aquí del municipio pareciera que desconocen esto. Yo pido que se investigue porque muy importante la estampilla para el objeto que se va a crear, ¿cierto? Que es las pensiones de los pensionados del municipio, correcto, pero que le deseamos el 80% como con la cual esa estampilla se había creado y que se cayó por uno de esos temas. Se cayó precisamente por uno de esos temas y vuelven y la crean, ¿cierto? Ahí está el entredicho. Y en esta semana pasada o antepasada, acaba la Corte Constitucional de dar un concepto definitivo frente a que los municipios no están obligados a devolver o a entregar de sus estampillas, de sus impuestos a nivel departamental o a nivel nacional. Ellos hablan de las entidades territoriales. Entonces, yo pregunto, ¿acaso esto no es un espaldarazo a lo que yo he venido diciendo y lo que dice la Constitución cada rato que digo yo aquí en el Consejo, que los recursos propios del municipio son intocables por el departamento y por la nación, excepto en épocas de estado de sitio o estados calamitosos de derecho o de orden nacional o departamental. Pero esto aquí tiene sus inconvenientes. Muy bueno crearlo para que el municipio lo tenga y el municipio sea quien lo distribuya a su antojo, porque es un impuesto del propio municipio. Pero que llegue la asamblea y diga, cobren ustedes, entréguenme a 1080 y ustedes se quedan con el 20. Hay una cosa maluca. Y fuera de eso, me parece muy acertado y me alegró mucho que la Corte Constitucional haya dicho o haya emitido su concepto frente a los recursos de los municipios, frente a estampillas, frente a sobretasas y a tasas. Entonces, también valdría la pena decir, ¿esto es una sobretasa o no? Estampilla. Pero es también sobretasa. Ojo con eso, hay que aclarar eso, ¿cierto? Y ojalá pues usted que es más juicioso y como abogado yo lo invito a que leamos eso, a que nos documentemos, porque eso sale hace poco y es muy importante tenerlo para el momento oportuno en plenaria, ¿no? Yo lo localizo ya mismo, pero es importante eso, claro. ¿Cierto? Es importante también que tengamos en cuenta, hombre, pregunto yo y yo sigo insistiendo, ¿dónde está la autonomía fiscal nuestra? ¿Dónde está la autonomía administrativa de los municipios? Para que venga la asamblea, un ente que debe desaparecer, a mi forma de ver, porque es un intermediario con las gobernaciones que también deben reducirse a la mínima expresión. Una gobernación no debiera existir en un régimen como el nuestro, o debe reducirse a una mínima expresión, igual que la asamblea, para que venga y ponernos a nosotros qué estampillas, qué tasas, qué sobretasas tengamos. Listo. Yo quería venir a esto, a aclararlo, a tomar una postura filosófica frente a la descentralización administrativa. Pero listo. Sí estoy de acuerdo, ojo con esto, de mi forma de ver, como persona y como concejal, sí estoy de acuerdo de que exista una estampilla
para el tema de los hospitales. Y todavía, Jaime me perdona, todavía el Estado colombiano, para el Estado colombiano, no hay claridad. Ojo, si el municipio es oficial o es privado. A ratos pareciera que es oficial y a ratos pareciera que es privado. Muchas gracias. Eso es un limbo, está en el limbo todavía. Don Jaime, muchísimas gracias. Sí, muchas Listo. gracias a ustedes, muy amables. Listo, entonces voy a dar la palabra a María Fernanda, sobre todo, bueno, para que aclare la pregunta de Jaime y para que toquemos ese punto de si es nuestro o no es nuestro. Muy bueno que nos lo aclares, María Fernanda, y muchas gracias. Puntualmente, la inquietud del concejal Jaime es respecto a que ya nosotros no tenemos un hospital público, sino que la S es privada. Esto es algo claro. Pero nosotros, y aquí también empezaría ya a darle, digamos que claridad a lo que don Jaime nos comenta, el municipio no tiene ninguna facultad ni ningún poder para decir que esa estampilla al 100% va a ser para el recaudo del municipio, porque es un concepto que viene de ley. Y pese a que es injusto que nosotros hagamos un recaudo y transferir el 80% sin ningún tipo de contraprestación, porque inclusive a nuestro hospital no le giran esos recursos, y ahí le hago claridad también al concejal Eduardo que me preguntaba si era posible que a nuestro hospital le dieran de ahí un suministro de equipos, porque la destinación habla de suministro de equipos, pero bien lo decía el concejal Jaime, dice pro hospitales públicos y solo tenemos uno, ¿cierto? Entonces la concepción de la norma está así, pero es una ley que adopta el Congreso como pro hospitales públicos, entonces venir a decir, sí, entonces venir a decir que el municipio va a cambiarle y va a decir pro hospital público, no tendríamos, porque la concepción está ya desde que la estableció el Congreso, ¿sí? Lo que hacen es que esa bolsa, donde dicen todos los municipios adoptarán a través de su consejo municipal, hacen una bolsa, y ese paquete nuevamente es el que ellos van a destinar en lo que les estaba contando, suministro de equipos, dotación para estos nuevos elementos que se están dando, sobre todo en el tema de COVID, de cuidados intensivos, pero nuestro hospital no va absolutamente a recibir ningún dinero. ¿Qué diferencia tenemos? Que el hospital sí recibe recursos por subsidio a la oferta, pero subsidio a la oferta no lo gira el Estado a nosotros y yo se lo transfiero al hospital. ¿A través de qué? Un contrato de prestación de servicios, y están supervisados, y ahí sí sabemos en qué se gastan los recursos, porque el contrato que nosotros tenemos es para garantizar el pago de los médicos, de las enfermeras, de las auxiliares, de los equipos, y nosotros le hacemos control al hospital a través de ese medio, pero no es posible decir que el municipio va a tomar la facultad y que yo irresponsablemente les traiga un proyecto de acuerdo y les diga, vea, quedémonos con ese 100%, estaría infringiendo un mandato legal, es constitucional, o sea, ya, aparte de que ya el Congreso lo adopta con una destinación propia y es para los hospitales públicos, y nosotros no tenemos hospitales públicos, es privado, desde ahí entonces se haría la concepción. ¿Qué dicen? Muy importante, cuando usted tenga pasivo pensional, usted sí puede retenerme ese 20%, de lo contrario me gira al 100%. Y yo le digo, sí tengo pasivo pensional, me quedo con ese 20%. Pese a que tenemos nosotros ingresos corrientes para responder, yo puedo asegurar que con esos recursos estoy garantizándole a esos 6 pensionados directos, ¿cierto? Listo. María, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, concejal Wilson? Jaime, también. Bueno, yo, pues es más como para precisar, gracias presidente, perdón, y un saludo para todos, que estábamos allí en un evento y no habíamos podido llegar, pero les ofrezco disculpas. Con la reflexión que nos hace don Jaime y la doctora María Fernanda, tengo como 2 acotaciones que también me aumentan a mí más como las dudas. Lo primero es aclarar que no es un impuesto, sino que es una tasa, ¿cierto? Que esto más o menos nos pasó con la estampilla Prodeportes. Y recuerdo que el alcalde y Eduardo de Planeación nos insistían mucho como que no se aprobara ese proyecto por la estampilla para deportes, porque se hacía muy onerosa la carga fiscal de los contratistas del municipio, entonces que se hacía más costoso contratar cualquier bien o servicio. Yo creo que esto encarecería muchísimo más la contratación, porque si en ese momento hubo tanta resistencia,
Primero, como esa consideración, entonces muy bueno como escuchar ahí la opinión del alcalde. Lo segundo es que yo estoy convencido de que nosotros sí lo podemos negar. Nosotros no nos podemos dejar imponer una tasa, porque nosotros tenemos la facultad como corporación pública de las tasas, no de los impuestos. De los impuestos tenemos la facultad sobre las tarifas, que es lo que estamos discutiendo con el acuerdo de ayer. Nosotros podemos modificar tarifas, pero no podemos crear impuestos. Lo que sí podemos crear son tasas. Ahora, porque las tasas son para los contratistas del municipio. Ahora, si el retorno de ese recaudo no va como destinación específica a nuestro subsector salud o a las cuentas maestras que nosotros podamos tener en el Fondo Local de Salud, yo pienso que sería inconveniente, muy inconveniente el proyecto, porque por supuesto los recursos van a estar destinados por criterios de necesidades básicas y satisfechas y poblacionales por parte de la gobernación, no por nosotros. Nosotros no definiríamos la destinación o la redistribución de ese recurso, sino la gobernación, que eso es lo que me parecería delicado y desde todo punto de vista inconveniente. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal Wilson. ¿Alguna otra intervención? Ya, entonces le damos por último la palabra a María Fernanda para que nos aclare esas dudas. Y pasamos a someter la suficiente ilustración. Bueno, frente a lo que nos comenta el concejal Wilson, cuando se tuvo el debate de la tasa Prodeportes, la tasa Prodeportes es algo absolutamente nuevo. Inclusive, concejales, esta ordenanza está desde 2001. Entonces, la estampilla pro hospitales públicos no es nueva, es algo que viene desde el 2001 y que fue adoptado por el municipio en sus diferentes códigos de renta. Todos los códigos que se han actualizado la incluyen. ¿Por qué? Porque la ordenanza estaba vigente. Entonces venía desde el 2001 creada con esa destinación, 80-20 para el fondo de pensiones. En el 2011 se tiene código de renta, se actualiza en el 2014 y vuelve y se adopta la estampilla pro hospitales. Cosa diferente la tasa pro deportes, que es muy reciente, que fue en el año 2020 y que surge a través de ¿qué? De una necesidad de impactar directamente la población de recreación y deportes. Pero en ese momento se discutía era la capacidad que teníamos como municipios para adicionar una nueva deducción a los contratos que ya traíamos. Por eso se dice que esta empezará a aplicar a partir del 1 de enero, porque eso genera un desequilibrio presupuestal. Si yo contrato una obra y no tengo entre sus costos indirectos, contemplada la estampilla, hay un desequilibrio presupuestal. Por eso está rigiendo a partir del 1 de enero, que tiene que hacer planeación. Al momento de valorar una obra pública, vamos a empezar a utilizar personal, y voy y miro por allá un ítem que se llama costos indirectos, que yo he sido enfática. La Contraloría revisa con lupa, y les he dicho mucho al secretario de Planeación, a María Fernanda Obras Públicas, y ya ellos son muy juiciosos con ese tema. Jamás, nunca contemplen dentro de los costos indirectos algo que debe responder el contratista y no el municipio. ¿Cómo qué? La retefuente está a cargo del contratista y no del municipio. El RTICA, el impuesto de industria y comercio, es de carácter devolutivo. Cuando yo tengo la posibilidad de presentarle al municipio la declaración, me lo puedo descontar, entonces no puedo tenérmelo en cuenta. Pero una estampilla como estas no puede estar bajo el contratista, sino bajo el municipio, entonces es un costo indirecto. Allí les estaría explicando, no se va a generar una carga, porque ya inclusive la veníamos practicando hasta mitad de junio del 2020. Entonces los contratos que se realizaron tenían ese costo indirecto ya incluido, entonces no generaría una alteración. Cosa que sí lo haría es que si la empezáramos a aplicar a partir del 1 de diciembre, porque ya los contratos fueron este año establecidos sin esa deducción, entonces empezar a realizar una deducción afectaría la liquidez del contratista. Y respecto a lo que nos comentaba de que, concejal, es que es muy triste como está establecido la normatividad de nuestro país, y a veces duele porque se supone que es mucho recurso para los hospitales públicos, y si todos los municipios lo adoptan, y si todos los municipios lo recaudan, ¿qué está haciendo la tesorería departamental con ese dinero?
pero ya es un tema del cual nosotros no tendríamos injerencia, porque como Consejo Municipal, ustedes hacen control sobre los funcionarios y ustedes sí me pueden pedir a mí explicaciones como secretaria de Hacienda, qué está haciendo con ese 20%, pero si ese 80% yo lo estoy transfiriendo, estoy cumpliendo con lo que dice la ordenanza, ya la destinación se la dará el tesorero departamental. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, concejal Wilson, 2 minutos para la presentación. Gracias, presidente. Sí, solamente aclarar que la S Santa Isabel sí es un hospital público. Para que sea público a una entidad debe tener el 50+1 de capital público. En esa medida es pública. ¿Qué es lo que pasa? Que es una empresa. Y es empresa social del Estado. Eso significa que las utilidades de la S deben rendir cuenta al Tesoro Público Central. Es una entidad descentralizada del municipio de San Pedro. La S es una empresa de este municipio. Como este municipio puede tener una empresa de servicios públicos, como puede tener otra de las cuales pide utilidades, porque invirtió un capital. Pero eso sí es muy importante aclararlo. La S nuestra es pública, porque el capital de esta S es público 100%. Entonces aclarar eso. Gracias, Muchas gracias. concejal. Vi que el concejal Jaime Zapata iba a intervenir. Está ocupadito. Bueno, vamos a esperar un momento entonces para que se haga esa intervención y proceder a la votación de la suficiente ilustración. María Fernanda, claro. Lo que decía el concejal Wilson es muy importante, tanto es así que el gerente, tanto es así que quien comanda las decisiones del hospital es el alcalde municipal, tanto es así que él es el representante, el director, el gerente de esa junta es el representante legal del municipio de San Pedro de los Milagros. Excelente. Tanto es así que ellos a nosotros nos deben dar explicación y por eso el CONFIS les aprueba el presupuesto, porque ahorita en noviembre debían presentarnos al Consejo Municipal de Política Fiscal el presupuesto, a más tardar el 15 de diciembre, aún no lo tengo, porque yo como integrante del CONFIS reviso el presupuesto del hospital para poderles darles visto bueno. En ese sentido es que es un hospital público, pero no percibe recursos por la estampilla porque ellos como tesorería pues determinarán sus prioridades y su inversión. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, el concejal Jaime Zapata está haciendo una consulta jurídica. Bueno, vamos entonces a esperar un momento porque sí es muy importante que ambos compañeros nos traigan la posición del asesor jurídico de esta corporación. La ley del Congreso sí nos dice no podrá exceder el 3%, la ordenanza es la que empieza a decir el 1%. Entonces, como lo decía don Jaime, la ordenanza no nos puede decir a nosotros que tenemos que hacerlo de obligatorio cumplimiento, pero una ley sí es de obligatorio cumplimiento. Hasta tanto no caiga la ley. Que en 2 minuticos nos cuentes y qué apreciación tiene nuestro asesor al respecto. Gracias, presidente. Estábamos hablando justamente con el asesor jurídico de la corporación. El panorama es el siguiente más o menos. Él expresa la necesidad de aprobar este proyecto de acuerdo, toda vez que esta estampilla pro hospital va en cierta manera a beneficiar a nuestra S. Esa era la pregunta que yo iba a hacer incluso ahorita, porque como el tema también va a ser político, podría ser contraproducente nosotros no adoptar esta estampilla y después ir a pedirle al departamento, venga que necesito una dotación para la S, ¿cierto?
Entonces el departamento va a decir, pero es que ustedes no me tienen adoptada la estampilla, no les doy recurso. Entonces también es mirarlo como desde esa sintonía. Y le preguntaba sobre el tema que nos planteaba don Jaime, de si la asamblea a través de ordenanza podía pedirle a los municipios crear esta estampilla, y esa ordenanza 041 es el código de rentas del departamento que estableció la creación de esa estampilla nuevamente, porque era una estampilla que ya se venía cobrando, que además me da la tranquilidad respecto a la pregunta que yo hacía del carácter público del hospital. Él decía que si bien había un limbo que no se había resuelto en este tema, ese Hospital Santa Isabel se comporta como una entidad pública, es regulada por Contraloría, tiene todas las condiciones pues de una entidad pública, entonces que no habría inconveniente y que además sería necesario aprobar este proyecto de acuerdo. Gracias, concejal Jaime, da mucha claridad entonces esa postura que nos trae el asesor. No sé si Carlos Mario quiere hacer una acotación ya como para cerrar. Gracias, presidente. No, sí, era como eso, pues, de que nuestro hospital al nivel departamental lo tratan como un hospital público, entonces es como la forma de que nosotros estamos en la obligación de adoptar esta estampilla, ¿cierto? Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a pedir si nosotros, entonces nos vamos a comportar como si fuéramos privados? Entonces, como el punto, pero el proyecto de acuerdo simplemente es que el Estado, una ley, la ley 2028, donde se autorizó también, donde derogó esa ordenanza y creó otra nueva ordenanza para crear esta estampilla de nuevo, entonces como eso, pero de todas maneras no tiene nada, pues jurídicamente está bien. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, honorable concejal. Entonces, en este momento, luego de dado este debate, con la tranquilidad que nos da el asesor jurídico, porque sí teníamos una duda importante acerca del beneficio, de la conveniencia de aprobar este proyecto de acuerdo. De todas formas, este es el primer debate, podemos traer igual consideraciones para el segundo debate que programe la mesa directiva. Entonces, por esto, paso a someter a votación la suficiente ilustración de este proyecto de acuerdo, que tiene como propósito instaurar la estampilla pro hospital en nuestro municipio. Queda abierta la votación, honorables concejales. Muy bien, la suficiente ilustración se aprueba con 4 votos a favor. Muchas gracias, Natalia. Entonces, ¿me recuerdan el número del proyecto? 042. Honorables concejales, en este momento entonces abro votación de aprobación o negación del proyecto de acuerdo 042, por medio del cual se adopta la estampilla pro hospital en nuestro municipio, y hay una acotación, ¿cierto? Y se dictan otras disposiciones, ¿o no? Se derogan unas disposiciones. Exacto. Esto conforme lo presentó nuestro concejal Carlos Mario, que es la única propuesta que hay sobre la mesa para votar. Honorables concejales, queda abierta la votación. Ya, listo. Entonces, adelante, por favor, secretaria. Lo que pasa es que pensé que lo habíamos resumido ahorita. Bueno, no, pues, imagínese, sí. Entonces, secretaria, concejal, tiene usted la palabra entonces para que… Gracias, presidente de la comisión. Y qué pena, concejal, yo debo retirarme para una reunión que tenemos pendiente, entonces paso a cederle la presidencia, no a usted porque usted es el ponente, sino que seguiría concejal Wilson. Le cedo entonces la presidencia debido a que el concejal Carlos Mario es ponente, no puede asumirla. Bueno, señor presidente. Entonces procedemos a leer el informe de ponencia. Adelante, Natalia. Claro que sí, voy a proceder entonces a leer el informe de ponencia del concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, dirigido a la Comisión Tercera Permanente. El suscrito ponente para el primer debate del proyecto de acuerdo número 42 del 11 de noviembre del año 2021, por medio del cual se adopta la estampilla pro hospitales públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros y se derogan las disposiciones que le sean contrarias, y que fue presentado por el alcalde municipal Gustavo León Zapata Barrientos, en cumplimiento que le hiciera la presidenta de la corporación mediante resolución 46 del 11 de noviembre del 2021, por competencia del artículo 313 de la Constitución y artículo 73 de la Ley 136 del 94, procedo a rendir informe de ponencia en los siguientes términos. Los análisis de requisitos de forma.
En cuanto a la iniciativa para la presentación del proyecto, el alcalde municipal cuenta con la iniciativa de conformidad con los artículos 315 y 362 de la Constitución Política, Ley 2028 del 2020, la Ordenanza 41 del 16 de diciembre del 2020. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito adoptar la estampilla prehospitales públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros y se derogan las disposiciones que le sean contrarias. El presidente de la corporación certificó la unidad de materia. En cuanto a la exposición de motivos, de conformidad con los documentos aportados en el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136, es requisito obligatorio para el Consejo Municipal pueda dar trámite y estudio a la aprobación de cualquier proyecto de acuerdo. En este documento, el alcalde expone que en el municipio de San Pedro de los Milagros, por medio del Acuerdo 57 del 2014, en el capítulo 2, título 8, artículos 157 a 161, se creó la estampilla Prehospitales Públicos con el fin de redirigir parte de los recursos obtenidos de los contratos realizados por terceros con la administración pública a la mejora de la infraestructura en salud a nivel humano, técnico, físico y tecnológico. Dicha estampilla fue creada según la Ordenanza 25 del 2001, emanada de la Asamblea Departamental, que con la sanción de la Ley 28 del 24 de julio del 2020 fue derogada. Dicha ley, a su vez, autoriza a la Asamblea Departamental de Antioquia para que determine las condiciones necesarias para el cobro del tributo y le permite facultar a los municipios mediante la aprobación de un proyecto de acuerdo. Con la sanción de la Ordenanza 41 del 16 de diciembre del 2020, la Asamblea Departamental reglamentó las condiciones necesarias para el cobro de la estampilla en los diferentes municipios del departamento de Antioquia. La Administración Juntos Construimos el Cambio relaciona el presente proyecto de acuerdo no solo con el fin de cumplir con las obligaciones normativas surgidas del mandato legal, sino de generar consenso en la consecución de recursos para la red de servicio público de salud departamental. Documentos anexos para el presente proyecto de acuerdo se anexa la exposición de motivos tal como lo dispone la ley. En cuanto a la competencia del Consejo, en materia de adopción de la estampilla Prehospitales Públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros, le otorga el artículo 3.3 de la Constitución Política, que consagra que es función de los consejos en su numeral cuarto, que dicta votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, así como el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, que contempla como atribución del Consejo en su numeral sexto establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley, considerando que las estampillas han sido definidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como tributos dentro de la especie de tasas parafiscales, en la medida en que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público. Son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo. Los recursos se revierten en beneficio de un sector específico y están destinados a sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan un servicio público como función propia del Estado. La tasa, si bien puede corresponder a la prestación directa de un servicio público del cual es usuario el contribuyente que se beneficia efectivamente, caso en el cual se definen como tasas administrativas. También puede corresponder al beneficio potencial por la utilización de servicios de aprovechamiento común, como la educación, la salud, el deporte, la cultura, es decir, que el gravamen se revierte en beneficio social, caso en el cual se definen como tasas parafiscales, que son las percibidas en beneficio de los organismos públicos o privados, pero no por la prestación de un servicio propiamente dicho, sino por contener un carácter social.
En cuanto a la comisión competente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. En cuanto al objeto del proyecto de acuerdo, como bien lo indica su título y exposición de motivos, se ocupa de adoptar la estampilla Prohospitales Públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros y se derogan las disposiciones que le sean contrarias. En cuanto al análisis de la legalidad del proyecto de acuerdo, considerando que el Consejo Municipal es competente para dar estudio al proyecto de acuerdo número 42 del 11 de noviembre del 2021 y teniendo en cuenta que el mismo cumple con los requisitos legales y de forma que permiten dar validez al proyecto para su posterior aprobación o negación en plenaria. En cuanto al análisis del proyecto, revisión del título. El título del proyecto es el siguiente, por medio del cual se adopta la estampilla Prohospitales Públicos en el municipio de San Pedro de los Milagros y se derogan las disposiciones que le sean contrarias. Desde la ponencia se sugiere dejar igual. En cuanto a la revisión del preámbulo, el preámbulo del proyecto de acuerdo que estamos estudiando es claro al indicar que es el Consejo quien está expidiendo el acto administrativo y hace precisión respecto a las normas que le otorgan competencia al Consejo. En cuanto a la revisión de los considerandos, el presente proyecto de acuerdo no tiene parte considerativa y desde la ponencia se sugiere dejar igual. En cuanto a la revisión del articulado, en relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, los cuales son 12 en total, desde la ponencia se sugiere dejar igual todo su contenido tal como lo presentó el alcalde municipal. Conclusión. Concluye el concejal ponente que el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y de legalidad, así como de conveniencia. Además, su objeto es adoptar nuevamente la estampilla Prohospitales Públicos que había sido adoptada mediante el acuerdo 57 del 2014, el cual se pretende derogar, considerando que la normatividad que daba fundamento a su cobro fue derogada por la Ley 2028 del 2020 y la Ordenanza 41 del 2020, título tercero, artículos 297 al 311, proveniente de la Asamblea del Departamento de Antioquia. En adición, hay que considerar que la tarifa continúa siendo el 1% y el hecho generador es toda cuenta u orden de pago a favor de personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica que efectúe el municipio de San Pedro de los Milagros y sus entes descentralizados provenientes de actos tales como contratos, pedidos y facturas. En este sentido, además de considerar que el proyecto de acuerdo es legal y conveniente para el municipio de San Pedro de los Milagros, desde la ponencia se propone a la Comisión Tercera Permanente votar positivamente el proyecto de acuerdo tal como fue presentado por el alcalde municipal y para ello firma el concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Gracias, secretaria. Procedemos entonces a darle la palabra al señor ponente y continuamos posteriormente con el orden del día. Bueno, compañeros, ahí escucharon mi ponencia, una ponencia clara. Yo considero que simplemente, digamos que este proyecto de acuerdo es un copia y pega de este designio de la Asamblea de Antioquia. Es como similar al de deportes, que también se creó. Entonces, prácticamente es un copia y pega en este proyecto de acuerdo. Yo considero que la explicación de nuestra secretaria de Hacienda fue muy clara, es obligación de nosotros como consejo adoptar esta estampilla Prohospital, que es el 1%, no se modifica con el mismo porcentaje que veníamos percibiendo en el otro acuerdo, donde el 20% del recaudo de esta estampilla le corresponde al municipio para este régimen del fondo pensional. El 80% hay que devolvérselo a la Secretaría de Hacienda del departamento en los primeros días hábiles de cada mes. Yo considero que el proyecto de acuerdo es muy claro, una exposición muy clara de nuestra secretaria y no sé, yo los invito a que votemos este proyecto de acuerdo tal y como lo pasó el señor alcalde. Muchas gracias.
Ok, gracias, señor ponente. Entonces, invitamos a la corporación para que abramos la votación de este proyecto en primer debate. Por favor, secretaria, tomar nota de los resultados de la votación. Entonces, abrimos la votación de la propuesta que hace el ponente. Muy bien, de esta única propuesta del ponente, entonces hay 3 votos a favor de la misma. Sí, eso es todo. Se aprueba con 3 votos a favor. Ok, entonces queda aprobado el proyecto en primer debate, pasa a plenaria, que es el día, secretaria, si me acuerdas, para segundo debate. Martes 7. Martes 7 a las 6 de la El segundo tarde. debate sería martes 7 a las 6 p.m. Sesión plenaria. Muchas gracias. Entonces, le damos un cordial saludo a todos los sanpedreños Proposición. y continuamos, cerramos con el orden del día. Sí, señor presidente encargado, ya se continúa con proposiciones y asuntos varios. Si alguno de ustedes tiene alguna proposición. Bueno, entonces cerramos la sesión de primer debate de este proyecto. Muchas gracias para toda la comunidad. Hasta luego.